Estuve renegando con el sonido. Estuve renegando con el sonido, así que acá me ven cara de agotada. Yo contra el sistema. Bueno, felices Pascuas, feliz domingo de Pascuas, de resurrección, de renacimiento. El último paso lo da Dios, como dice el dicho. Y vengo a grabarles este videíto, acá ando con un curso de milagros. Vengo a grabarles este videíto ¿por qué? Porque se viene una semana muy activa, muy tensa, pero porque sea tensa no quiere decir que es mala. Quizás hay que cambiar las creencias que tenemos acerca de lo que es la tensión, ¿no? Pero está muy directamente asociada con, uff, esto va a estar rígido, esto va a estar tenso, ¿no? Esto va a estar como tirante. Bueno, ¿qué acontece esta semana y por qué hablo de esto? Y les voy a dar un signo por signo, porque acá me estaba haciendo un poquito el gráfico del signo por signo para no perderme, porque si bien la luna todavía anda por Capricornio, ahora les voy a mostrar el mapa como está ahora, para que entiendan qué es esa tensión que se está armando en el cielo. Marte acaba de entrar en Leo, el Sol acaba de entrar en Tauro, Lilith es un asteroide que es como todo lo que reprimimos y cuando lo reprimimos busca salir de cualquier manera, ¿no? Esa parte nuestra como que cuanto más la quiere ocultar, más se escapa por los costados. Bueno, es la luna negra que le dicen también Lilith. Es un asteroide, algunos le dan bolilla, otros no, depende de los astrólogos, etcétera, pero es cierto que está en Escorpio y es importante porque es otra de las puntas fijas que se está cargando. Tenemos a Plutón en Acuario desde hace rato y de hecho, el cuarto menguante, que se perfecciona hoy, domingo 20 de abril, se da con la luna en Acuario. Cada vez que la luna entra en Acuario, se encuentra con Plutón. ¿Por qué? Porque Plutón está, ni bien entramos en Acuario, en el tercer grado de Acuario, grado 3 de Acuario está Plutón, ¿no? Y Plutón está fuerte porque está por empezar a retrogradar, entonces cada vez que los planetas, los más lejanos respecto a la Tierra y al Sol, están por retrogradar, más se sienten, son los que yo les digo que tienen como un aura más amplia, entonces todo lo hacen con más tiempo, perdura más fuerte su sensación, su impacto a nivel simbólico. Así que tenemos como este cuadrilátero de signos fijos. Cuando hablamos de signos fijos, fijos es la cualidad de los signos. Pueden ser fijos, mutables, cardinales. Cardinales son Cáncer, Capricornio, Aries, Libra. Mutables son Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis. Fijos son Tauro, Escorpio, Leo, Acuario. Los signos fijos tienen esta cualidad justamente de la fijeza, ¿no? De la afirmación, de ser una cualidad de energía que es bien afirmada, bien como agarrada, vamos a decirlo para que se entienda. Entonces, cuando hay energía fija en el aire, cuando se empiezan a estimular estos cuatro signos fijos, se empieza a armar esta cruz fija. ¿Por qué? Porque son como cuatro puntas que están siendo estimuladas por diferentes planetas, asteroides, puntos matemáticos, que hace que estas energías, cada una busque tensar esas cuerdas hacia su propio, como llevar el agua a su propio molino, por decir así. Pero no es lo mismo hablar de un Sol entrando en Tauro, que un Marte entrando en Leo, que un Plutón en Acuario, que un asteroide como es Lilith en Escorpio, ¿ok? Estamos en el cuarto menguante lunar, luna en Acuario, en breve, todavía está en Capricornio, en breve, y esto significa que estamos a una semana de la luna nueva. Toda esta semana es de cuarto menguante, por lo tanto, estamos en una semana de la energía volcándose hacia adentro. Empezamos a ganar intuición, claridad interna, estamos mirándonos más en nuestro mundo interno. Cuando está la luna llena o la luna creciente, miramos hacia afuera, todo se revela afuera. Cuando empezamos el cuarto menguante, empezamos a replegar la energía hacia adentro, como si fuera el otoño-invierno, ¿ok? Así que vamos hacia un momento de siembra, luna nueva en Tauro, sembrar algo para estabilidad, para el placer, para conectar con el cuerpo a través de los cinco sentidos, para valorarnos, para mejorar nuestra autoestima, para mejorar nuestras fuentes de ingreso, nuestra economía, cómo nos vinculamos con el mundo material, qué reflejamos, por qué nos vinculamos, cómo nos vinculamos con el dinero, con la economía, con lo material, con nuestras posesiones, ¿no? ¿Qué vemos reflejado ahí? ¿Qué representa para cada persona? ¿Cuáles son sus prioridades?
qué significa estabilidad para cada persona también, ¿no? Así que bueno, vengo a hablarles este domingo de Pascuas, porque es un buen momento, un domingo, para ver un videíto y ver un poco, bueno, la semana va a traer esta energía tensa y eso significa que las cosas van a empezar a moverse, desde un lugar donde va a ser como 4 áreas para cada persona, según su signo solar o ascendente, que van a estar buscando nuestra energía. Imagínense que nosotros somos un campo de energía y hay diferentes partes nuestras, diferentes áreas de nuestra vida que van a demandar energía de nosotros. Cuando varias áreas están estimuladas y piden energía nuestra, y encima es energía fija, por lo tanto es como tensa, es como agarrada, no es como algo como más, no es como mutable que es más volátil, o cardinal que nos pide como dar saltos, iniciar cosas. La fija es, bueno, yo quiero acá, no, yo quiero así, no, yo quiero asá, no, esta cosa de más querer establecer, ¿no? Esa energía. Pero, como les digo, no es lo mismo hablar de Plutón, el Sol, Marte o Lilith. Vamos a ver qué es lo que está moviendo cada uno de esas funciones que representan los planetas dentro nuestro y en nuestra vida, para que entiendan un poco cuáles son las áreas que van a estar en jaque y qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a representar a nivel, digamos, de los planetas cada una de esas áreas, para que nosotros podamos de alguna manera, cuando hay 4 puntas fijas, se genera como un fuego, una combustión, una energía de alquimia, de transformación, que nos va a invitar justamente a que usemos ese combustible para movernos del lugar, ¿no? Justamente de zonas que son bastante fijas. Así que bueno, voy a ir haciendo el signo por signo, pero les quiero mostrar primero el mapa para que entiendan un poco esto de Sol en Tauro, Marte en Leo, Plutón en Acuario, Lilith en Escorpio a nivel general. Hay un montón de videos de Lilith, si quieren, si ustedes quieren conocer a Lilith, el simbolito es como una lunita con una cruz hacia abajo, en vez de como Venus, que es un círculo con la cruz hacia abajo como un espejito, bueno, en vez del circulito es una lunita. Ese es el símbolo de Lilith, ¿ok? Hay muchísimos videos de Lilith. Una persona que hace muchísimos años habla de ella y que yo la conocí, o sea, indagué más en Lilith gracias a esta astróloga, es Sio Colmenares. Sio con X, X-I-O, Xio Colmenares, de Chile. Ella tiene el signo por signo de Lilith, lo que significa cada una de esas Lilith, incluso por casa, también lo hizo por signo y por casa. Así que ustedes pueden buscar en su carta natal, si saben de astrología o si les gusta meterse en astro.com, buscan su carta natal, pueden poner símbolos para leer, ¿no? Otros elementos para agregar, para ver en el mapa, y ahí agregan a Lilith. Yo uso Lilith, hay una que es, uy, me acuerdo ahora cómo se llama, pero es como la intermedia. Y les va a decir dónde está Lilith cuando ustedes nacieron para conocer su propia Lilith natal y ver, entender ahora dónde está Lilith en Escorpio en su carta, en qué área. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Lilith en Escorpio se siente bastante bien. ¿Por qué? Porque Lilith es un poco como Plutón en femenino, digo yo, ¿no? Plutón es el actual regente de Escorpio, Marte es el antiguo regente de Escorpio, Lilith es como el asteroide escorpiano para mí. Tiene que ver mucho con esa energía de todo lo no permitido, lo reprimido, lo negado, lo juzgado. Por ejemplo, Lilith en Escorpio podría hablar mucho de los deseos, explorar deseos que no están bien vistos, no están socialmente aceptados, que están como en la sombra de la humanidad. Fíjense que yo les hablé la última vez de la serie Dying for Sex o Morir por Placer, que es muy escorpiana porque habla mucho de cómo esta persona que vuelve a tener cáncer, hace todo un viaje hasta su muerte, sobre sus deseos ocultos, indagando en su placer, en su sexualidad, rompe con una pareja estable, tradicional que ella tenía y empieza a indagar un poco en cosas que ni sabía que sentía, ni sabía que le gustaban, en temas de poder, en temas de control. Bueno, es muy interesante porque más allá de lo sexual y todo esto que puede ser como lo morboso o etcétera, lo que me interesa son las preguntas, los cuestionamientos, las cosas que a ella le surgen de ella misma, pero que estaban completamente en la sombra y que ella es muy valiente para mí, ¿no? En animarse a explorarlos. El fin del amor, que está basado en un libro de Tamara Tenenbaum,
está buenísimo porque es argentina, el Ali Espósito es la protagonista, ahora sacó su segunda temporada, y es la historia de una persona que nace en una tradición religiosa, bastante, ¿no? Con muchos fundamentos, una práctica bastante ortodoxa, y que se sale un poco de eso para explorarse y conocerse a sí misma por fuera de esa estructura en la que la ordenó de alguna manera. Bueno, todo ese tipo de películas, documentales, historias, biografías, me acuerdo que está también poco ortodoxa o no ortodoxa, hace un rato largo, ¿no? Unos años que salió esa serie, muy interesante también, que es la historia de una chica judía, que también, ¿no?, sale un poco a explorarse a ella misma y a encontrarse y descubrirse en su verdadera esencia, más allá de su tradición religiosa. Bueno, hay muchas historias de ese tipo. Estoy hablando de estas, miren, justo en Pascua, pero hay muchas historias de personas que nacen en determinados contextos y salen a explorarse y a buscarse y descubrirse en otros, ¿no? Incluso el Buda mismo, si lo pensamos, ¿no? Que era un príncipe en un reino protegido de toda cosa que tenga que ver con el sufrimiento, busca salir de trascender esas murallas para entender lo que es el mundo real, para estar en la calle, para pasar necesidades, para ver qué se sentía, ¿no? La vida. Bueno, un poco eso, ¿no? Lilith para mí representa mucho esa parte nuestra que está ahí como oculta, a la que nosotros le tenemos miedo de explorar por ahí, tenemos miedo de qué pasa si yo sigo esto que apenas asoma a la superficie, pero es como enseguida lo callo, lo oculto, lo niego, ¿no? Hago como no lo veo. Bueno, Lilith en Escorpio se mueve fuerte y se mueve con intensidad, como es Escorpio, se mueve en esa zona de los absolutos, del todo nada, del siempre nunca, de lo permitido, de lo prohibido, de lo tabú, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver un poquito el mapa. Vamos a arrancar una semana con Luna en Acuario, menguante, lo cual significa que va a ser un momento para, yo creo que enfocarnos en cuáles son esas revoluciones y liberaciones internas. Acuario es un signo fijo que tiene que ver mucho con la cualidad diferencial que yo aporto a este grupo, a este colectivo de pertenencia, a la comunidad. Es donde yo me permito ser diferente, donde yo me permito aportar mi cualidad única, y donde me permito romper con los mandatos, romper con lo heredado. No es casual que esté hablando de esto. Y es una energía muy volátil, muy rápida, muy veloz, muy del futuro al presente, que mueve un aire, ¿no?, de cambio, de búsqueda de cambio. Cuando la luna es la que está en Acuario, es la necesidad de cambiar, la necesidad de romper, de liberarme, de ser disruptivo, de irrumpir desde otro lugar con la realidad. Y cuando es con una luna en cuarto menguante, ese movimiento está yendo hacia adentro. Entonces es esas preguntas internas, ¿no? De ¿qué es eso con lo que yo necesito liberarme internamente, romper, despegarme, cambiar, interrumpir de ese estado interno, ¿ok? Así que va a traer como más cuestiones de liberación interna, de aha moments, quizás. Además, recuerden, cada vez que la luna entra en Acuario y se encuentra con Plutón, la luna con Plutón a veces nos detona internamente un proceso de depuración. Puede ser que algo que comemos nos caiga tremendo, puede ser que algo que estamos pensando nos pegue fuerte en la salud física. La luna es el cuerpo y son las emociones, y cuando se encuentra con Plutón es como el cuerpo sintiendo nuestra sombra, sintiendo lo negado, sintiendo lo reprimido y sintiendo esos autosaboteos, ese secuestro de salud mental, ¿no? Cuando nos hacemos daño con lo que pensamos, nos hacemos daño con lo que nos decimos, en un momento donde nunca está bueno, ¿no?, hacer eso. Pero bueno, veamos un poquito el mapa, primero que nada. Esta es la carta del momento. Recuerden que lo hago siempre con Argentina, donde tenemos la luna ya finalizando por Capricornio, va a entrar en Acuario, se encuentra acá con Plutón. Acá tenemos a Plutón en Acuario, que yo les digo que es la parte nuestra que se secuestra su salud, que se secuestra su poder personal, se secuestra su potencial por pertenecer a una comunidad, por pertenecer a determinados colectivos, por de alguna manera el miedo que tiene a ser sí mismo, ¿no? A mostrarse, a ser protagonista, a ser visto en plena luz. Nos ocultamos, de alguna manera, más que ocultarnos, es como ampararnos, eh,
protegernos dentro de la manada, dentro del grupo, dentro del colectivo. Pero Plutón dice, estas ganas de pertenecer a determinada comunidad, a determinado colectivo, están apagando tu luz, están quizás drenando demasiado potencial, estás de alguna manera también quizás a través de redes sociales, tecnología, secuestrando tu salud mental, haciéndote daño. Este, y Plutón lo que quiere es que veamos la sombra, ¿no? La sombra de Acuario, la sombra del pertenecer, la sombra de la tribu, la sombra de las amistades, la sombra de las tecnologías, la sombra del futuro al presente, la sombra de la inteligencia artificial. ¿Cómo usamos esos miedos del futuro, esos terrores de lo que pueda pasar, si dejamos de pertenecer, si nos excluyen, si nos mostramos como somos, si ocupamos nuestro lugar con toda la luz? Acá hablaría de esa famosa frase de Marianne Williamson que está en una película muy buena de básquet del entrenador Coach Carter. Es una película recontra vieja, excelente, donde en un momento se habla de esto, ¿no? De que nuestro verdadero miedo no es nuestra sombra, sino nuestra luz, que lo que más miedo nos da es realmente ocupar nuestro lugar y brillar con todo nuestro potencial. Eso es lo que nos da tanto miedo en el fondo, y no todo lo terrible y oculto en lo que vivimos dando vueltas y embadurnados. Eh, Plutón en Acuario se está volviendo a enfrentar por tercera vez, como les dije, con Marte que acaba de volver a entrar en Leo, que está repasando hasta el grado 5 o 6, va a estar repasando todo lo que vivimos en noviembre del año pasado, del 4 de noviembre al 6 de diciembre. Del 4 de noviembre al 6 de diciembre, Marte avanzó, después del 6 de diciembre empezó a retrogradar y tuvo un encuentro con Plutón, dos encuentros con Plutón ahí enseguida, uno atrás de otro. Este, y ahora es el tercero que tiene que ver con integrar la capacidad de actuar desde el corazón, desde nuestro permiso de ser, de nuestro brillo personal, con autenticidad, a pesar de la sombra, el miedo, los terrores que puede pasar si yo me muestro como soy y dejo de pertenecer, me excluyen, o no sé, lo que sea, ¿no? Esto de Marte en Leo es una acción con corazón, una acción auténtica, una acción por lo que me hace sentir viva, por lo que me hace sentir vivo, que tiene que ver con lo afectivo, con los dones, los talentos, los romances, los hijos, la creatividad, las creaciones. Entonces es algo que yo creo desde mi corazón y salgo por ello a actuar. Marte siempre es el dios de la guerra, va a conquistar su territorio con corazón, como un corazón valiente, podríamos decir en películas, y se tiene que enfrentar con Darth Vader, con Plutón, ¿no? Con la sombra. Entonces, es la tercera de tres, es la última, la integración de realmente decir, bueno, yo ya estoy lista para actuar desde un lugar auténtico, desde un lugar que me hace sentir viva, que tiene que ver con mi verdadera esencia, con miedo y todo, a pesar de que me excluyan, a pesar de los terrores que yo me cuento, de las cosas que yo me digo que me pueden llegar a pasar, sí me muestro con autenticidad, sí actúo por lo que de verdad siento, sí tomo coraje y voy por eso que realmente quiero y salgo a ser protagonista de mi vida. Bueno, obviamente está la sombra de lo colectivo que te puede excluir, que te puede señalar, que te puede juzgar, que, ¿no? Bueno, hay mucho ahí, ¿no? De lo que tiene que ver con las redes. Fíjense que a veces alguien, por ser espontáneo, por actuar de una manera humana, termina siendo señalado, juzgado, cancelado. Bueno, eso es un poco Plutón en Acuario también, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el Sol acaba de entrar en Tauro ayer y se mete en esta jugada, era como que hay un cuadrilátero, primero entra Plutón en Acuario en una esquina, aparece Marte de nuevo en otra esquina y en el medio en otra esquina aparece el Sol en Tauro. El Sol en Tauro nos viene a traer la conciencia de bajar un cambio porque venimos de Aries, venimos de mucha estimulación, de un ciclo de eclipses, de mucho movimiento, de Venus y Mercurio retrogradando en Aries hacia Piscis, eclipse de Sol en Piscis iluminando una luna llena, final de finales en Virgo, eclipse parcial de Sol en Aries, un inicio para hacer, mucha estimulación del grado cero de Aries, bueno, mucha energía cardinal de inicio, de salto, de arrancar. Y el Sol en Tauro nos dice, bueno, bajemos un poco a tierra. Cuando hice, me acuerdo, un taller que era la astrología en el cuerpo, de alguna manera, ¿no? Sebastián creo que era el nombre del profe, uy, Dios mío, hace tantos años. Él es actor y astrólogo, y entonces nos hizo trabajar mucho las energías de los zodíacos con el cuerpo. Me acuerdo mucho de la meditación de Tauro, que era
bueno, ese carnero lleno de fuego que decanta y se transforma en un toro que está en el medio de una pradera, que es como esa potencia del toro, ¿no? Esa cosa contundente, pesada, fija, y que por dentro le corre la sangre, ¿no? Que tiene que ver con esa energía ariana. Bueno, la energía ariana que detona y decanta en el cuerpo, ¿no? Y cómo nos corre esa energía de querer ir por lo que queremos, pero por dentro, desde un lugar donde Tauro nos invita a ir como un paso a la vez, lento pero seguro, tratar de disfrutar del proceso, de no ir como así a lo bruto por todo y ni siquiera entender lo que está pasando. Tauro nos invita a bajar un cambio, a bajar la velocidad, a ocupar el cuerpo, a sentir a través de los 5 sentidos sensoriales, ¿no? La sensualidad, lo sensorial, el placer, el disfrute, el recibir esa estimulación y disfrutarla, disfrutar el proceso de ir moviéndonos, ¿eh? Jugando con la vida, con la materia. Entonces es un sol que ilumina esa conciencia y que entra a estar en tensión con Plutón y con Marte. Sol y Marte son planetas personales, el Sol es una estrella, lo sé, pero bueno, vamos a poner esa convención, son planetas personales. Plutón es un transpersonal, entonces estamos hablando de diferentes rangos, por decir así, ¿no? Tienen diferente capacidad de poder, diferente posición de poder. Plutón es uno de los CEO del cielo, es uno de los grandes del cielo. Marte es nuestra energía de hacer, es un gran activador de cualquier energía que toca, la activa, la mueve, la motoriza en actividades, en ejecuciones, en acciones. El Sol es un gran activador de conciencia a través de la experiencia, entonces cuando entra en Tauro todos volcamos nuestra atención en el área que sea que tenemos la energía Tauro, a bajar un cambio, ir más lento, saborear un poco la vida, conectar con el placer y el disfrute, con el recibir, con la monetización, con el generar materialidad a través de recursos, a través de diferentes fuentes de recursos, diferentes formas de administrar. Hay siempre movimientos en la economía y entonces cuando entra en escena este tercer personaje, entra en conflicto tanto con Plutón como con Marte. ¿Por qué? Porque es como yo soy estable, yo soy paciencia, yo soy tierra. Plutón dice, yo voy a detonar la sombra de tu salud mental, de las tecnologías, del aire más volátil, del futuro al presente. Y Marte dice, yo voy a actuar con el corazón, yo voy a actuar por mi autenticidad y por lo que me hace sentir vivo o viva en esta tierra, alegría, felicidad, niña o niño interno. Y bueno, cada uno busca de nosotros que busquemos, es como, ¿no? Quiero actuar por el corazón. Y el Sol le dice, sí, sí, está bien, Marte en Leo, pero acordate que yo estoy tratando de construir estabilidad, de que vayamos lento, no vayas a lo bruto, a lo bestia. Y por otro lado está Plutón diciendo, chicos, todo bien, pero yo les voy a prender la luz y van a tener que afrontar la sombra. Y les voy a poner delante todos los miedos ocultos que tienen y los voy a aterrorizar para ver cuántos se animan de verdad a romper esa cuarta pared del teatro, ¿no? Romper esa zona de los miedos con los que yo mismo me retraigo, me contengo, me reprimo, me niego a mí, porque me da tanto miedo lo que puede pasar. Todos son miedos hacia el futuro, visiones terroríficas, miedos hacia el futuro con Plutón en Acuario, o de lo colectivo, lo que puede pasar, me van a excluir, me van a dejar, me van a señalar, me van a cancelar, me van a mirar mal, me van a dejar de seguir, no sé, todas estas cosas, ¿no? Que hay ahora con el tema de las redes. ¿Y cuál es la punta que queda libre, digo yo, aunque está Lilith, como les decía, Lilith acaba de entrar en Escorpio? Bueno, la zona Escorpio es la que tiene como menos, o sea, Lilith es potente, pero a la vez en rango de posición es la más débil, porque no vamos a decir que Lilith tiene la misma fuerza que el Sol o que Marte o que Plutón. Entonces la zona Escorpio, por eso acá no la marca directamente, ustedes tienen que incluirla, pedir que se incluya ese elemento. Para la carta del momento no está esa opción, por eso no aparece, pero si no aparecería acá la lunita con la cruz abajo. Y es como que, bueno, ella, imagínense Lilith, ¿no? Se hace una fiesta y dice, están todos estos generando combustible y yo voy a venir acá y la voy a explotar. Entonces, bueno, son tensiones donde en una zona donde solemos ser más intensos, donde solemos buscar profundidad, donde necesitamos sentir con fuerza
y donde siempre hay un otro con el que queremos sentir en intimidad extrema, financiera, creativa, sexual, terapéutica, ¿no? Zona escorpiana, la energía escorpio es yo quiero hacer alquimia con esto, yo voy a usar todo este abono, toda esta mierda, todo esto terrible, todo el sufrimiento para masterizar mi alma, para darle la vuelta a las cosas, para generar maestría, para transformarme, para morir en este estado en el que estoy y renacer más fuerte, ave fénix. Entonces, bueno, para Lilith en Escorpio yo creo que es una fiesta que estos tres acá estén tensionando porque generan combustible, entra ella, imagínense. Entonces, bueno, acá es como que tanto Marte como el Sol se están enfrentando a aspectos de sombra. Marte se enfrenta con Plutón, que me encantó, acá lo voy a mencionar a @bupeston con B larga, Bupeston, de Córdoba, que es un genio, Pablo, porque dice, Plutón es todo lo que Marte querría hacer cuando sea grande, y es verdad, porque Plutón es el actual regente de Escorpio, Marte es el antiguo regente de Escorpio, por eso para Escorpio acá una escorpiana de sol y encima ascendente Tauro, así que les voy a contar un poco después lo que sea que se mueva, pero el tablero se va a mover. El tablero se va a mover porque acá hay mucha tensión, mucha estimulación y es mucho enfrentamiento y cuadratura, ¿no? Las cuadraturas son ángulos de 90 grados, ¿no? Sol cuadratura Plutón, Sol cuadratura Marte, Marte cuadratura Lilith en Escorpio, Lilith en Escorpio cuadratura Plutón, pero Lilith y Plutón son como aspectos que trabajan nuestra sombra, ¿ok? Mientras que Plutón es más desde lo colectivo, Lilith es más la sombra personal, mientras que el Sol y Marte son energía masculina de acción, de iluminación, de experiencia, hacer, actuar, experimentar y hacerme consciente, ¿ok? Entonces son aspectos de luz y sombra muy fuertes que van a estar y seguramente lo que vamos a tener que afrontar desde el Sol en Tauro y Marte en Leo en tu carta, ahora después voy a hablar del signo por signo, van a ser aspectos de sombra en donde tenés la energía Acuario, Escorpio, ¿ok? Y voy a arrancar con Escorpio, lo voy a explicar acá, después vamos a pasar a la ruedita y vamos a seguir con Tauro, que son los que están feliz cumpleaños a todas las taurinas y taurinos que están cumpliendo años. Porque Escorpio realmente creo que se va a ver muy interpelado, porque, bueno, Lilith activa en tu signo, está moviendo mucho este, esa especie de caldo de cultivo escorpiano, la sombra escorpiana, el deseo, lo tabú, algo que a Escorpio no le resulta para nada ajeno, ¿ok? Porque la persona escorpiana no le tiene miedo ni a la muerte, ni al dolor, ni al sufrimiento. De hecho, Sol en Escorpio se mueve en eso, ¿no? Se mueve en eso como pez en el agua. En el caso de los ascendentes en Escorpio, es que eso es lo que necesitan apropiarse, necesitan hacerse cargo de que son escorpianas y escorpianos y usar esa energía catalizadora alquímica que tiene Escorpio y por ahí les resulta más trabajoso, ¿ok? Porque es el camino de vida lo que vienen a integrar. El que ya tiene Sol en Escorpio ya vibra esa energía naturalmente, no tiene que hacer nada porque ya es así, ¿ok? Entonces, bueno, siempre recuerden que Sol y ascendente es muy diferente, ¿ok? Pero bueno, el tema es que en casa uno, Sol o ascendente en Escorpio, van a tener enfrente, el Sol empieza a estimular como todos los años, el Sol entra en Tauro y empieza a estimular los temas de mi valor en pareja, mi valor en asociación, mi valor en negocio, temas de negocios, contratos, dinero, acuerdos, temas monetarios, temas económicos con un otro. No es una casa 8, es casa 7, es cuando yo estoy buscando tender un puente con otra persona para alimentar mi autoestima, para extender mi valor, pero también tiene que ver con temas económicos con otra parte. Entonces, negocios, acuerdos, estar negociando temas de dinero, negociando inversiones, viendo, ¿no? De cómo buscamos el punto medio entre dos partes para establecer un acuerdo que nos dé estabilidad económica, que nos permita generar como una buena base monetaria, pero también tiene que ver mucho con temas de valor y autoestima, porque ese es el verdadero fondo de lo taurino. Entonces, Escorpio, cuando se conecta con su espejo directo, que es la energía de Tauro, bueno, es ver qué pasa en temas de pareja, en temas de asociación, en temas de negocios y acuerdos, en temas de justicia. Quizás hay temas legales que terminar de resolver con otra parte, y tiene lógica, ¿no? que esto se empiece a iluminar y a mover porque entra el sol.
Lo bueno de que entre el sol es que el sol entra siempre a iluminar, a mover experiencia de vida para hacernos conscientes de esa zona, entonces se activan temas de pareja, temas de asociación, temas de contrato, temas de dinero con otra parte para buscar el acuerdo y el equilibrio, ¿ok, Escorpio? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener a Lilith en vos buscando, ¿no? Quizás haciéndote trabajar mucho la sombra, ¿no? De esos acuerdos, trabajar mucho tus tendencias a manipular, a todo lo que sea ir por izquierda, ¿no? Por izquierda con el sentido de esos otros canales subterráneos por los cuales vos quizás empezás a querer motorizar o a mover o desde los cuales vas a estar búsqueda de control, manipulación, no sé, eh, hay un montón de todos esos pensamientos y ese ideario que está en la sombra, ¿no? De no darle el gusto al otro, vengarte a través de eso, la resistencia, querer controlar la situación del acuerdo o el negocio, o temas tabú a nivel sexual, psíquico, temas de control, manipulación afectiva. Bueno, va a haber mucho que laburar con eso, pero con el sol de frente lo vamos a ver, ¿ok? Así que es a través de esos espejos directos que Scorpio va a poder darse cuenta que está haciendo Lilith en sí mismo, ¿ok? A nivel instintivo, a nivel de territorio, a nivel de lo que yo quiero controlar y sentirme en control de mi propio territorio y manipular las cosas a mi favor, etc. No le tengan tanto miedo, y acá soy una escorpiana, a los temas de la palabra manipulación. Y acá me encantaría invitar a una psicóloga, psicólogo, por ahí hablo con Noé y le invito. Porque desde mi perspectiva, y tengan en cuenta que somos 95% inconscientes, muchas veces hasta los niños utilizan la manipulación porque, ¿por qué? Porque es como una vía para obtener lo que quiero, porque entiendo que si yo lo hago de frente y de manera directa, no se me va a dar, se me va a negar, o ya hay como un prejuicio con eso, entonces lo busco por una vía subterránea, colateral, ¿no? Es como busco que las cosas salgan a mi manera, pero ¿para qué? Porque me da pánico que si yo lo expreso de manera limpia y directa, eso sea juzgado, se me excluya, se me rechace, se me abandone. Hay como una herida que busca como curita la manipulación, ¿no? Voy a buscar obtener que las cosas salgan como yo quiero porque me da pánico el descontrol, o sea, darme cuenta que no tengo el control de nada, darme cuenta de que si yo dejo simplemente que las cosas sucedan, no van a salir a mi favor, van a salir en mi contra, me van a perjudicar, me van a rechazar, me van a abandonar. Entonces, esos mecanismos son muy humanos. Yo creo que no hay que escaparle a los mecanismos humanos en sombra y hay que más bien comprender de dónde vienen para dejar de ponerlos, demonizarlos y entender más bien qué lógica promueve ese tipo de actitudes, más inconscientes, creo yo, para poder, no sé, hay situaciones en las que obviamente puede ser patológico, pero hay situaciones en las que uno también puede decir, ¿por qué estoy dando por sentado que tengo que hacer todo por otro lado? Porque si yo lo digo directamente, lo pido directamente, lo pongo ahí como de frente, ¿qué va a pasar? ¿Qué es eso terrible que puede ocurrir? ¿Y cuánto de satisfacción real me da manipular para que las cosas salgan a mi favor cuando en el fondo no es que son así, sino que yo hago que las cosas sean como yo quiero? ¿Cuánto realmente me deja contenta o contento ese supuesto resultado si es que lo logro manipulando? Porque en el fondo no es real, no es genuino. Y a Scorpio le gusta lo genuino, le gusta la cosa como es, ¿no? Así que, bueno, son cosas para indagar e ir preguntándose en estos periodos. Pero ¿qué pasa? Bueno, que Marte en Leo, en la zona de casa 10 de lo profesional, es la zona más alta, más expuesta a exposición social y pública, metas a largo plazo, profesión, vocación para Escorpio solo ascendente, está queriendo igual jugársela, o sea, por su zona profesional o su vocación o en relación al padre o a la autoridad o a instituciones o a la sociedad. Dice, yo quiero actuar con autenticidad. Yo quiero mostrarme como soy, yo quiero ejercer esta profesión o vocación desde mi desde mi verdadero ser, y quiero disfrutarlo, quiero jugar, ¿no? Quiero conquistar este territorio con mucha verdad. Pero ¿qué pasa? Y que tengo a Plutón en Acuario en mi casa 4 en mi raíz, que me está detonando cuáles son esos miedos profundos en términos de familia, de hogar, de raíz,
¿qué pasa si yo me la juego por lo que de verdad quiero ser? ¿Me van a excluir? A ver, les puedo dar un ejemplo mío. Yo siempre quise hacer música, se los he contado muchas veces. Yo canto desde que tengo 2 años y siempre amé cantar y amo la música pero me acuerdo una época que empecé a estudiar, que quería estudiar música, mi papá dijo no, y yo entendía a mi papá mucho por qué, porque me pongo en lugar de padre, y mi papá dijo, esta chica se va a morir de hambre y yo voy a morir de angustia, ¿no? Porque un padre que quiere que sus hijos estén bien, tiene yo creo que los padres tienen un poco esa fantasía de que van a poder asegurarle el futuro de alguna manera, y si bien yo siempre le digo a mi papá que las herramientas que me dio no tienen que ver con una carrera, sino con todo lo que yo absorbí criándome con mis viejos, viendo cómo eran, cómo resolvían, cómo vivían, cómo eran entre ellos, etcétera. Yo tomé más herramientas de ahí que de cuando fui a la facultad. Piensen que yo me fui a estudiar economía, sería como un sol en Tauro, pero bueno, lo que yo de verdad quería hacer, lo hice como de manera colateral, era música, así que en el lugar donde fui a estudiar justo había un montón para aprender de música, de creatividad, hice teatro, hice un montón de cosas en Rosario, aprendí un montón de instrumentos. Y claro, cuando yo iba a mi casa, me encontraba, yo era como Marte en Leo, ¿no? Pero cuando iba a mi casa me encontraba con Plutón, que era mi papá, que mi papá cuando yo hablaba de la banda de música que tenía, de los ensayos o de las clases de canto, de vocalización, mi papá directamente no me miraba, mi papá miraba para otro lado. Sí, o sea, Plutón es un poco así, o sea, no te dice nada, simplemente se hace sentir, ¿no? Genera una atmósfera densa y se cortaba el aire con cuchillo, sinceramente. Eh, y era como para mí tremendo porque era estar todo el tiempo pensando que lo que a mí me hacía feliz, a mi papá lo amargaba. Mi papá ni siquiera podía hablar del tema, ni siquiera me podía mirar. Piensa en eso, ¿no? Y era como, bueno, la decepción que represento para él, no soy lo que él quiere que yo sea, lo estoy defraudando, porque piensen que además yo vengo de un historial de ser la chica 10, la bandera, mejor compañera, toda esa historia, que creo que hacía más feliz a los demás que a mí. A mí la verdad que no me definía, no me aportaba verdadero valor eso. Y bueno, es un poco ese juego a veces entre que ser lo que uno quiere, jugarse por lo que uno siente, eso a veces implica afrontar o sea, siempre hay algo que hay que afrontar, ¿no? Cuando uno se la juega, tiene que afrontar los miedos que implica jugársela, las cosas terribles que nos imaginamos que pueden pasar, sí. A veces somos nuestra propia sombra, ¿no? Yo creo que esto juega mucho en el mundo interno. Es una semana de cuarto menguante, así que los monstruitos van a estar luchando dentro nuestro. Quizás puede ser que haya personas, situaciones, experiencias que encarnen esas posiciones de los planetas, pero esto está pasando adentro mío. Yo tengo que entender que ese papá que no me miraba era una parte mía que también decía como, de hecho yo siempre tuve como un diálogo interno dentro mío un poco como yo no, nunca voy a cantar bien, nunca voy a ser buena en esto, hay mucha gente que es espectacular en esto, yo soy mediocre en esto, y siempre me mantuve un poco en ese lugar de mediocridad con la música. ¿Por qué? Bueno, porque mi papá un poco creo que representó esa parte mía de juicio, de esa parte que desacredita mi posibilidad de ser feliz a través de eso. De hecho, yo nunca al final terminé estudiando, podría haber estudiado música un montón de veces, no lo hice, o sea, lo hice todo como por otro lado, ¿no? Entonces tiene un poco que ver con ese tipo de situaciones, trasládenlo a lo que se les ocurra, pero siempre hay alguien que encarna ese Plutón y que nos muestra nuestros verdaderos juicios, miedos, sombras, negaciones, represiones, y bueno, y evidentemente los vamos a tener que ver de frente porque así está esta tercera oposición Marte-Plutón, y bueno, para Escorpio, Plutón, la sombra va a aparecer en el territorio de lo familiar, del pasado, de lo conocido, del hogar, cómo quizás yo a través del pasado, de lo conocido, del hogar, de la familia, me detono, me secuestro, me impido, me secuestro mi poder personal, mi potencial, ¿no? Eh, Cuando en realidad Marte quiere ir con todo corazón y todo y autenticidad y valentía a jugársela porque quien verdaderamente es, ¿ok? Así que bueno, eso va a ser lo que va a estar trabajando Escorpio de Sol o ascendente. Quería ponerles la ruedita para ir haciendo el signo por signo. Yo les voy a dejar acá abajo del video, en la descripción, los relojitos como siempre para que puedan escuchar el signo por signo y entiendan un poco en qué tipo de áreas va a estar moviéndose este combustible, ¿no? Es como un clima de combustión. Puede explotar, puede hacer alquimia, como hace el fuego,
puede destruir, puede detonar, puede quemar, va a depender cómo lo podamos gestionar. Y acá tengamos en cuenta que simplemente sepan que va a estar intensa la semana en el sentido de que va a haber como muchas partes nuestras hablando, como si hubiera cuatro altavoces dentro de nuestra cabeza y como si cuatro áreas de nuestra vida estuvieran pidiendo de nuestra energía, y entonces eso puede sentirse tenso, ¿ok? Pero en el centro y en la base de toda nuestra vida estamos nosotras y nosotros mismos. Somos el común denominador y depende más de nuestra conciencia, de nuestra presencia, lo que podamos hacer con todo esto, ¿ok? Bueno, veamos, por ejemplo, quiero poner en pantalla la ruedita que les pongo siempre. Eh, no sé si esto va a ayudar o ayuda más la carta del momento, ¿eh? Bueno, vamos a probar. Porque Tauro de Sol ascendente, casa 1, el Sol entra en tu signo, feliz cumpleaños para taurinas y taurinos, y también feliz reinicio para quienes tienen el ascendente en Tauro, depende del grado, el Sol va a ir llegando al grado donde tenés tu ascendente en Tauro y va a traer iluminación, conciencia de tu territorio personal, de tus iniciativas, de tu emprender, de tu instinto, de tu relación con vos y tu aspecto físico, ¿ok? Así que es una linda zona que ilumina el Sol en Tauro. El Sol en Tauro se va a enfrentar a Lilith en Escorpio a través de la zona de socios y pareja, que es la energía opuesta complementaria de Tauro. Va a estar teniendo que ver de frente, iluminando, haciéndose consciente de sí mismo, va a ver de frente cuáles son esos tabúes, esas cuestiones más negadas que se mueven desde la sombra, esa parte, ¿no? Esa lunita negra que le gusta un poco todo lo prohibido en relación lo va a poder ver cómo se mueve y lo va a ver de frente por su propia luz, por su propia conciencia, se va a dar cuenta de cómo eso se está moviendo en términos de la pareja, a través de la pareja, vos en tu pareja, en asociaciones, en contratos, en negocios. Bueno, vas a descubrir un poco a ver qué está pasando con esa Lilith en tu casa 7. Por otro lado, vamos a tener a Marte en Leo en tu casa 4, que está tratando de actuar en relación a la familia, al hogar, mudanzas, raíces, la madre, todo lo que tiene que ver con el refugio donde me voy, donde voy a buscar estabilidad y seguridad emocional. Ahí está Marte en Leo, tratando de actuar desde el corazón, con autenticidad, por su niña o niño interno, tratando de actuar, ejecutar, motorizar algo que tiene que ver mucho con, ¿no? La familia que quiero, que es para mí refugio, donde realmente me siento calor de hogar, donde realmente siento que puedo ser quien soy y disfruto de ser quien soy. Bueno, todos los temas de romances, hijos, creatividad, dones, talentos en términos de la familia, se va a enfrentar a Plutón en tu casa 10, Tauro. Plutón en Acuario está en tu casa 10, trabajando la sombra de el pertenecer o de las tecnologías o de la inteligencia artificial y cómo impacta en tu vocación, tu profesión, vista pública, relación con autoridades e instituciones, la energía padre de ser tu propia autoridad de vida, autorregularte, aprender a sostenerte, comprometerte, disciplina, constancia con tus metas a largo plazo. Bueno, ahí está Plutón diciéndote, bueno, prendiendo la luz en temas de salud mental, de cómo te secuestras tu propio potencial según lo que te decís acerca del futuro en términos de vocación, profesión o temas institucionales o en términos de padre. Bueno, Marte desde esa zona de la familia, desde la raíz, va a actuar con corazón, afrontando con miedo y todo de lo que pueda llegar a pasar en mi profesión, ¿no? ¿Qué pasa si yo me enfoco, actúo por esta familia, por esto que quiero, por este hogar, por esta mudanza, por esto que para mí es mi verdadero lugar estable? Bueno, pongo en jaque mi profesión, mi vocación, voy a entrar o sea, terrible lo que siempre es como Plutón diciendo, bueno, te van a excluir, te van a echar del trabajo, tu jefe te va no sé, no te va a dar el puesto. Es como una cosa entre lo privado y lo público, donde yo estoy tratando de actuar con corazón por lo privado, por mi base, pero esto va a tener un efecto que me da mucho miedo. ¿Cuál puede ser en términos de mi profesión, mi vocación, ¿no? Y alguien de autoridad para mí, o mi papá, o un padre, o una institución, o un jefe?
o cómo puede impactar esto, ¿no? Si yo empiezo a actuar por acá, motorizo esto, bueno, quizás esto va a implicar quitar la energía a mi zona más profesional. Bueno, ahí va a estar esa disputa, 4 áreas muy importantes para los 4 signos fijos, ¿ok? Para Leo, Leo de Sol o ascendente, si yo tengo en la casa 1 la energía Leo, porque tengo el Sol y lo tomo como casa 1, no importa en la casa que esté, o si tengo el ascendente en Leo, Marte vuelve a entrar en tu signo, estuvo ahí del 4 de noviembre al 6 de diciembre del año pasado, y ahora vuelve, después de que se encontró 2 veces con Plutón, vuelve a entrar acá en tu casa 1 Marte a motorizar tus iniciativas, tus emprendimientos, tu energía pionera, tu territorio, tu aspecto físico, desde un lugar muy auténtico, muy genuino. Es como Marte se actualizó, hizo un viaje súper largo para llegar de nuevo hasta acá y dice, ahora voy a ir a por todo. Estuve mucho tiempo volviendo a la zona de finales del inconsciente, de las memorias, de mi espiritualidad, de ese mundo, de ese tiempo de retiro, y estoy lista para jugármela con todo por mí, pero va a tener que afrontar por tercera y última vez a Plutón, que es la sombra, los miedos, los terrores que me da en términos de pareja, en términos de negocios, de acuerdos, contratos, en términos legales, en términos de estética. Hay un tema con Plutón en Acuario en tu casa 7, que es como que a través de esos espejos directos vos podés vivenciar dónde está tu sombra, cómo te secuestras mentalmente, cómo te quitas por poder personal, cómo te estás regateando tu propio potencial, cómo te estás ocultando, ¿no? A través de esa energía, ¿no? De pareja o asociación o acuerdo o contrato con otra parte que puede implicar también energías de amistad o temas de tecnología o temas de nada, ¿no? Hay mucho acá de lo que puede pasar terrible, ¿no? Con ese Plutón, pero lo vas a afrontar, solo que hay una cosa que la vas a ver muy de frente y eso te va a servir para seguir avanzando con total decisión. Pero tenemos también a Lilith en Escorpio en tu casa 4 que va a estar moviendo la sombra, lo tabú, lo prohibido en términos de la familia, del hogar, de lo materno, de las raíces, de las memorias del pasado, frente a un Sol en Tauro que empieza a iluminar todo un mes, todo lo que tiene que ver con monetización, con dinero, con valoración en términos de vocación, profesión, vista pública, autoridades, ¿ok? Entonces el Sol en Tauro en tu casa 10 empieza a iluminar y a poner tu atención en tu zona más expuesta, más pública de profesión y vocación y metas a largo plazo, pero va a iluminar de frente la sombra, lo tabú, lo prohibido y lo negado en términos de tu familia, tu hogar, tus raíces y tu pasado, ¿ok? Así que esas tensiones van a ser para vos, Leo de Sol o ascendente. Vamos con Acuario. Bueno, así yo soy de Sol Acuario, lo tomo como casa 1, donde esté el Sol, no importa qué número de casa diga, tomo como que esa es la casa 1, como punto de partida el Sol en Acuario, o si tengo el ascendente en Acuario, entonces mi casa 1 empieza con Acuario, ahí voy a tener a Plutón, salvo que tengas un ascendente en Acuario que está por delante del grado 3 y tengas a Plutón en Acuario en tu casa 12, ¿ok? Porque el ascendente arranca en un grado más adelante, pero vamos a generalizar, y si yo tengo a el Plutón en Acuario en mi casa 1, porque soy de Sol ascendente Acuario, bueno, entra de frente a jugar por tercera y última vez Marte en Leo, que estuvo acá en mi casa 7 durante el 4 de noviembre al 6 de diciembre, activando toda la energía de, a través de socios, pareja, acuerdos, contratos, a través de espejos directos, relaciones de a dos, estuvo moviéndose la forma de actuar y conquistar con corazón, con autenticidad. Quizás en ese momento se movieron temas de orgullo, de ego, de buscar ser visto, de buscar ser reconocido, de la mirada del otro. Y ahora Marte se actualizó, se devolvió a tu casa 6, trabajó un montón en Cáncer, volvió a entrar en Leo, y hay como una acción decidida del otro o de vos en términos de pareja, asociación, contratos, negocios, acuerdos, temas legales y estéticos también, de ir a por todo con autenticidad, con algo que sea genuino, con algo que se sienta, que te haga sentir vivo, disfrutable, que vos puedas ser realmente quien sos. Así que acá hay una jugada que puede ser a través del otro o vos en relación a un otro, muy auténtica, pero que va a tener que afrontar los miedos terribles acerca de mí mismo, de lo que puedo llegar a perder mi libertad, si yo me la juego por esta persona, por lo que siento, por lo que quiero con esta persona. Plutón se detona en vos y dice, no, es que vas a dejar de ser libre, no vas a poder ser vos mismo, te vas a perder en el otro. Te cuenta todo lo terrible que puede pasar,
pero eso te hace perder potencial, te secuestra tu poder personal y te hace actuar desde un lugar que no sos verdaderamente vos. Pero como Marte está decidido y está actualizado, dice, yo me voy a afrontar igual toda la sombra que tenga que trabajar en mí para poder disfrutar y ser en pareja y ser en negocio, acuerdo con un otro y ser en asociación con un otro para poder disfrutar de verdad. Con sombra y todo, me lo laburaré, pero vamos a ir a por ello. Por otro lado, está también el sol entrando en Tauro en tu casa 4, así que se empieza a iluminar durante todo un mes, experiencia en familia, en hogar, en casa, las ganas de estar en casa con tranquilidad, paciencia o de comprarme una casa, invertir en algo nuevo, vender una casa, algo de inversiones, de monetización, algo que tenga que ver con bienes compartidos con la familia, la casa de la familia, la casa de mamá, mi propia casa. Bueno, hay algo en términos de darme estabilidad, de invertir en mi estabilidad y seguridad emocional cuando estoy en casa o en donde vivo o lo que tenga que ver con los bienes familiares, que por ser de Acuario, el sol empieza a iluminar ahí en tu casa 4 con energía Tauro, ¿ok? Como todos los años, en esta época el sol entra acá, pero empieza a generarte tensión, esa búsqueda de estabilidad, ese querer buscar la estabilidad y toda la demanda de energía en términos de casa, familia, hogar que hay, entra en tensión con esta sombra, estos miedos que se están moviendo en mí en relación a lo que está pasando con la pareja y este Marte que está activando mucho también la zona de pareja y de autenticidad. Entonces, bueno, son todas áreas muy, muy demandantes, ¿no? Y al mismo tiempo, en la casa 10 en Escorpio, en tu zona más expuesta, en tu vocación, en tu profesión, se ilumina de frente, gracias a ese sol en Tauro, en la zona privada de la familia, se ilumina esta sombra de lo prohibido, de lo negado, en términos de mi vocación, de mi profesión, de esta institución, de este jefe o jefa, de esta autoridad, de este ser mi propia autoridad de vida, autorregularme. Acá empieza a haber un juego, ¿no? De que está por fuera de los bordes establecidos, que bueno, hay que ver cómo se mueve, qué mueve en vos esa Lilith en Escorpio en tu casa 10, ¿ok? Va a estar muy expuesta. Así que bueno, hay que ver qué pasa ahí con eso. Quizás te puede jugar una mala pasada también, obviamente, ¿no? Porque puede ser que esa Lilith en Escorpio hace una jugada y queda muy expuesto porque está en una zona muy pública, muy, muy expuesta de la carta, ¿ok? Así que atenti con eso, a ver cómo gestionas un poco esa sombra. Así que bueno, esos son para los signos fijos, que son los más movidos porque van a estar moviendo mucho su energía de eje de yo, nosotros y de lo privado y lo público, la familia, la profesión, yo y mi pareja. O sea, son áreas como ejes muy determinantes en el mapa de la carta natal, por eso son los primeros con los que me conecté. Espérenme que tengo unos mensajes por las dudas que no sea algo bueno. Voy a hacer una pequeña pausa y les voy a seguir hablando. Ya vengo, si es que esto me permite. Bueno, avancemos. Vamos a ir ahora con los signos cardinales. Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. Si yo tengo Aries de Sol o ascendente acá en mi casa 1, el Sol entró en Tauro en mi casa 2, entonces este es el momento para arianas y arianos donde se empieza a experimentar y a iluminar todo el tema de mi autoestima, mi capacidad de recibir, mi capacidad de disfrutar a través de los 5 sentidos, mi economía personal, mi forma de generar dinero y de administrarlo. Eso es lo que se ilumina con el Sol en Tauro y están buscando estabilidad ahí, es la zona taurina, así que es como, ¿no? Para Aries el tema taurino es como bien agarrado, bien base, es como necesitan mucho su estabilidad. El sol va a empezar a iluminar esos temas frente a una Lilith en Escorpio, en tu casa 8 que va a estar moviendo temas tabú, temas prohibidos en sexualidad. Es un buen momento para Aries para hacer terapia a nivel psicológico, para hablar con un terapeuta, con otra persona y trabajar todo lo negado, lo reprimido en temas de sexualidad, de traumas, de psiquismo, temas de manipulación, temas, ¿no? de lo que no me permito, cuando estoy en intimidad extrema con un otro o en temas de poder y dinero compartido con otras personas, bienes compartidos, bueno, todo lo que tenga que ver con duelos, bueno, hay un tema ahí
la muerte, el sexo, el poder, el dinero compartido con otra persona, que se puede trabajar en terapia, que se puede trabajar con todo lo que es la alquimia que tiene la capacidad de hacer Escorpio, porque se va a empezar a mover en cualquier persona con la que convivan o la que tengan una extrema intimidad en cualquier ámbito, se les va a mover esa Lilith en Escorpio a Aries, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener a Marte entrando en Leo. Marte está en Leo, acaba de entrar en Leo por última vez. Es la tercera vez que se va a enfrentar a Plutón en Acuario en su casa 11. Entonces, el eje de la creatividad, del yo soy protagonista, yo juego, yo creo, yo me enamoro, yo en relación a mis hijos, yo en relación a permitirme ser quien soy, brillar, mostrarme, dejarme ver. Bueno, esa zona tan linda que es la Leo en energía Leo, ¿no? Porque la casa 5 es la zona leonina, ustedes por ser de Aries la viven con energía Leo, otro signo de fuego como ustedes. Marte es el regente de Aries, entonces interpela como a Escorpio, la interpela sobremanera, ¿no? Marte para Aries fue todo un viaje de, Dios mío, lo que ha sido para Aries de Sol ascendente seguramente con Marte, que es el regente, yendo y viniendo a una zona más incómoda como es la energía canceriana del pasado, estar ahí como no pudiendo ser, no pudiendo hacer, no pudiendo actuar, no pudiendo ir a la conquista, que es la energía natural de Aries. Bueno, Marte finalmente está en una energía de fuego como ustedes, ya está directo, ya va avanzando, se va a tomar su tiempo para salir de sombra, porque va a estar repasando todo lo que hizo en noviembre, del 4 de noviembre al 6 de diciembre, Marte vuelve a activar por tercera y última vez estos asuntos y lo hace con autenticidad, con decisión, como diciendo yo, ¿no? Soy lo que soy, diría una de las canciones de Argentina, yo soy lo que soy, creo que era Sandra Mianovich, no me acuerdo. Así que bueno, Marte está muy decidido ahí a jugársela por lo que de verdad le hace sentir vivo, le hace feliz, le hace latir el corazón, pero se va a tener que enfrentar con la sombra de las amistades, de los grupos, de las audiencias, de las tecnologías, las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la comunidad, qué van a decir de mí si yo realmente me muestro así como soy, qué va a pensar este colectivo, mi grupo de amigos, qué me van a decir en no sé, el grupo de, no sé, ¿no? De running, de ajedrez, de cualquier deporte, de cualquier actividad artística, cualquier actividad, vieron que hay grupos de todos, bueno. ¿Qué van a decir? ¿No? Me van a excluir, se me van a burlar. Hay algo de esa acción auténtica que va a dejar expuesta la sombra de mis miedos más profundos en términos de pertenecer a determinados grupos, ser aceptado, formar parte, ¿no? Así que bueno, hay que ver ahí por dónde viene el tema, pero eso te va a hacer trabajar mucho, Aries, la sombra del pertenecer en los grupos, de tu verdadera tribu del alma, de las verdaderas esos verdaderos colectivos donde de verdad podés pertenecer siendo quien realmente sos y actuando desde tu verdadero ser, ¿ok? Que es Marte en Leo. Ya me contarás. Vamos con Libra. Libra es solo ascendente. Si tengo a Libra acá, en mi casa 1, porque soy ascendente Libra, o tomo al Sol en Libra como casa 1, como punto de partida, bueno, voy a tener el Sol en Tauro entrando en mi casa 8, entonces empieza a iluminarse y a experimentarse temas de dinero, monetización de bienes compartidos, posesiones compartidas, división de bienes, fusión de bienes, convivencia, todo lo que va a mover zona profunda, sexual, entrega, transformación, valores compartidos, bienes compartidos, duelos, herencias, todos temas de dinero, temas de poder, temas de valor compartido con un otro en extrema intimidad, se empieza a iluminar siempre que el Sol entra en Tauro en esta época del año. No es nada nuevo para nadie. En tu caso, Libra, es tu casa 8. Así que se empieza a vivir como una zona que es portal, ¿no? Es como un mes que te puede catapultar para reconectar con tu poder personal, con tu potencial. La casa 8 siempre es un momento de experiencias que son un antes y un después, que realmente me transforman, ¿ok? Y que iluminan lo profundo y lo oculto en mí, o lo que más miedo me da, o lo que se siente más intenso, ¿ok? Bueno, ese Sol en Tauro en tu casa 8 va a estar iluminando de frente desde ahí a Lilith en Escorpio en tu casa 2, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo prohibido, con lo tabú, con lo negado, con la sombra de cómo yo me conecto con mi autoestima, con mi valor propio, con mi capacidad de recibir, si siento que merezco, que no merezco, si me permito recibir y disfrutar o me da culpa, todos los temas de culpa, placer, miedo,
recibo, no recibo, cómo yo mismo me regateo, me regalo o me bajo el precio, me bajo el valor, cómo impido yo, saboteo yo el recibir y el sentir, ¿no?, que lo merezco. Y temas, obviamente, eso va a impactar en tu economía personal, en tu gestión de recursos, de dinero, tus posesiones, tu relación con el placer y el disfrute a través de los 5 sentidos del cuerpo, los simples placeres de la vida. Bueno, vamos a ver ahí cómo juega ese tema de Lilith en Escorpio en tu casa 2 frente al Sol en Tauro en tu casa 8. Lo vas a ver iluminado más desde lo que pasa en la casa 8, te vas a dar cuenta de qué pasa a nivel de tu casa 2, ¿ok? Es como que a través de esa intimidad extrema con un otro, de eso que está fusionado con un otro, que se divide con un otro, que se ilumina tu casa 2 y esa Lilith ahí como buscando siempre, ¿no? Como ir por izquierda, como decía hoy al principio. Además, tenemos al Sol en Leo, que para vos, que sos de Libra, el Sol en Leo está en tu casa 11, ahí entra el Sol en Leo, escúcheme, Marte en Leo, perdón, Marte entrando en Leo en tu casa 11, quiere actuar en términos de grupos, de amistades, de colectivos de pertenencia, de cosas creativas en equipo. Marte quiere jugársela por eso, por lo que le hace sentir vivo, por lo que disfruta, por lo que le da sentido a su vida, por lo que le da una especie de grupo de pertenencia, ¿no? Que te da energía solar, energía vital, pero se tiene que enfrentar por tercera y última vez con Plutón en Acuario en tu casa 5, que es la sombra, ¿no? Los miedos que me da a el ser visto, el mostrarme desde un lugar diferente, permitirme poner, ¿no?, exponer mi cualidad diferencial, o romper con mandatos y tradiciones, ser como un poco outsider a la hora de vivir mi vida, de mi relación con mis hijos, con los romances, de que me guste a alguien que no me debería gustar o sentir que me atrae a alguien que es como, qué raro, ¿no? Que esto socialmente no está bien visto. Recordemos que Plutón en Acuario, Plutón mueve la sombra de lo colectivo, entonces son más los miedos por no pertenecer a la comunidad o ser excluida o ser señalada o qué me van a decir, ¿no? A nivel de los colectivos de pertenencia, los grupos. Bueno, porque la casa 5, si bien es yo como protagonista, vos lo vivís con energía Acuario, que es romper con lo establecido, romper con los mandatos sociales, hacerlo distinto, de alguna manera proponer un cambio, ¿no? Mover la energía del cambio y de lo diferente en esa forma de ser que tenés tan auténtica. Y bueno, ahí hay como una sombra que hay que afrontar y que la vas a poder ver quizás cuando quieras actuar en términos de grupos y amistades acá en tu casa 11, te vas a dar cuenta que va a mover esos miedos tuyos, ¿no? De tu vitalidad, de tu energía, de tu niña interna, ¿no? Del permiso de ser quien soy. Así que para Libra, entonces es Lilith en Escorpio en casa 2, iluminada por un Sol en Tauro en casa 8, y todo en tensión con el eje creativo de Plutón en Acuario en casa 5 frente a un Marte en Leo en casa 11. ¿Ok? Bueno, vamos con Cáncer de Sol o ascendente. Me voy a ir marcando todo lo que les voy diciendo porque se me voy olvidando. Para Cáncer de Sol o ascendente, vamos a tener a un Marte entrando en Leo. Si yo tengo en la casa 1 la energía Cáncer porque soy ascendente Cáncer, o tengo el Sol en Cáncer, lo tomo como casa 1. Bueno, mi casa 2, escúchenme, sí digo bien, mi casa 2 tiene energía Leo, así que Marte estuvo en vos revisando mucho lo que yo quiero, mi territorio, lo que quiero conquistar, que yo. Y ahora Marte dice, bueno, tenemos que volver a donde habíamos empezado del 4 de noviembre al 6 de diciembre. Marte estuvo transitando tu casa 2 con energía Leo, que es lo que me hace sentir bien en términos de valor propio, de recibir, de hacer para sentirme vivo, para disfrutar. La casa 2 es la zona de mi valor y mis posesiones y mi economía personal, desde lo leonino, desde lo creativo, desde jugármela por ser quien soy, desde mi autenticidad, desde mi corazón, desde lo vital. Entonces, bueno, esa energía de Marte entrando en casa 2 va a reactivar, va a motorizar desde un lugar nuevo y distinto todo lo que estuvo pasando del 4 de noviembre al 6 de diciembre y vamos a ver qué pasa con tu autoestima, tu valor propio y todo eso, cómo replica en tu mundo material
que va a tener que afrontar por tercera y última vez a un Plutón en Acuario en tu casa 8, que es la zona de intimidad extrema con un otro, sexualidad, la fusión extrema total con un otro, terapia, bienes compartidos, convivencia, sexualidad, intimidad en pareja, todo lo que tiene que ver con mi psiquis, con mis deseos más profundos y ocultos, mis miedos. Bueno, esa zona de casa 8 vos la vivís con energía Acuario por ser de Cáncer. Y bueno, Plutón en Acuario, que va a estar 20 años trabajando esa zona, ve que entra Marte en Leo acá en tu casa 2 y dice, bueno, desde actuando por mi valor, por lo que para mí es valioso, y por lo que yo disfruto, y por lo que yo siento que merezco, y lo que quiero recibir, y todo eso replicado en el mundo material, va a tener que afrontar esta sombra, este miedo terrible a qué puede pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar tan terrible con mi salud mental, con mi manera diferente de ser sexualmente, ¿no? Porque Acuario es lo distinto, es romper el molde, es lo creativo, lo disruptivo, lo inesperado, lo vanguardista. Entonces puede haber muchos deseos ahí que te representen una sombra en términos de lo que socialmente está bien visto, o lo que socialmente se sigue, o lo que está de moda, o de lo que se está hablando en términos de salud mental y sexualidad a nivel general. Y bueno, yo igual voy a actuar por lo que para mí es valioso más allá de lo que los demás digan y voy a tener que afrontar esa sombra, que la va a representar alguien seguramente o vos la vas a detonar en relación extrema con un otro, ¿no? En intimidad extrema con un otro. Puede ser que la labures en terapia, puede ser que sea a través de alguna pareja sexual, puede ser que sea a través de algún encuentro intenso o alguna situación que detone tus miedos más profundos. Puede ser con algún grupo también, porque Acuario es la energía de lo grupal, entonces puede ser que en redes sociales o en lo grupal te detone algo, ¿no? Que tengas que ver ahí, que lo puedes ver en terapia, que lo puedes transformar, por supuesto. Pero bueno, ese Marte en Leo en casa 2 frente a Plutón en Acuario en casa 8 es el tercer encuentro, ya tuvieron dos encuentros ahí. Primero a principios de noviembre, después a principios de diciembre, ya sabrás qué pasa con eso, qué pasaba en ese momento. Este es el momento de resolución, de integración de eso, de cierre. Y vamos a tener a un Sol en Tauro, que si vos sos de energía Cáncer, Tauro está en tu casa, digo bien, casa 11, zona de grupos, entonces un mes siempre, este mes en el año, es un mes que para Cáncer se empieza a estimular la experiencia grupal, las experiencias en grupo, los proyectos creativos en equipo, el tema de las amistades, y cuánto siento que valgo, y cuánto disfruto, y cuánto de los simples placeres de la vida en grupo disfruto, y cómo me siento validado. Bueno, el sol ilumina ese tipo de experiencias y desde ahí va a iluminar de frente. ¿Qué pasa con esa Lilith en Escorpio en tu casa 5, ¿no? ¿Cuáles son esos tabú, esas negaciones, esas represiones que tengo en términos de ser quien soy, mostrarme como soy, ser auténtico, moverme más desde un lugar del corazón, desde un lugar más, qué es lo que siento, ¿no? Lo que yo siento y lo que soy, lo que me da placer de estar vivo y de disfrutar la vida, mi creatividad, mis dones y talentos, mis hijos, mis romances. Bueno, en esa zona está Lilith en Escorpio moviendo mucho tema tabú, que va a ser iluminado por ese Sol en Tauro en tu casa 11. Así que es la experiencia de lo grupal que va a iluminar un poco esa energía de Lilith en Escorpio en tu casa 5. La casa 5 va a ser la que más va a recibir la atención entre casa 2, casa 8, casa 11. Y bueno, eso va a absorberse más que nada por la casa 5, así que atente a la vitalidad, a tu energía vital, a cuidar mucho de tener tiempo para hacer lo que a vos te gusta hacer y sentirte bien estando vivo y estar al sol y todo esto, ¿ok? Cáncer. Bueno, vamos a ir con Capri. Capri es sol o ascendente. Si yo tengo la energía Capricornio acá en mi casa 1, porque tomo como punto de partida el sol o porque tengo el ascendente en Capricornio, voy a tener a la energía Leo, Marte en Leo entrando acá en mi casa 8 frente a un Plutón en Acuario en mi casa 2. Entonces es la tercera de tres, ya pasó a principios de noviembre y a principios de diciembre, que Marte entra en Leo y entra a mover, ¿no? Una actividad, a motorizar la energía sexual, la energía de terapia, la energía de transformación a través de un otro, duelos, herencias, bienes compartidos, división de bienes, convivencia, sexualidad, psiquis,
Bueno, toda esa zona, Marte en Leo la activa desde un lugar auténtico, desde un lugar diferente, renovado, con ganas de activar esa energía de sentirme vivo, sentirme visto, de disfrutar, de jugar en la vida. Y eso va a tener que afrontar el miedo terrible a, no sé, a perder mi independencia económica, a estar poniendo en riesgo mi autoestima, a, no sé, a las culpas que puedo llegar a tener en términos de mi valor, mi autoestima, mis bienes, mis posesiones. Eh, Hay algo de ese territorio de fusión extrema con un otro o de estar terminando, dividiendo algo extremo con un otro, que, o a través de la terapia, que se va a motorizar y te va a hacer dar cuenta o vas a tener que afrontar por esa acción, ¿no? tan decidida, tan auténtica, tan genuina, va a tener que afrontar el miedo terrible a lo que pueda pasar en términos de mi dinero, mis posesiones, mi valor, mi autoestima, mi independencia económica, etcétera, ¿ok, Capri? Así que bueno, se van a mover las sombras de lo que está bien, ¿no? Porque a Capricornio le mueven mucho los estándares sociales, pero en la casa 2 es como la energía acuario, ¿no? La energía de lo grupal, de la pertenencia, de lo diferente, de lo creativo, de los equipos, de las tecnologías. Bueno, hay que ver qué pasa acá, que hace tambalear un poco o te mete mucho miedo por el lado de lo propio, ¿ok? O de lo que yo siento que valgo en términos de mis amigos o de mis grupos de pertenencia, también puede ser eso, ¿no? Por otro lado, vamos a tener, si yo tengo, recordemos, Capricornio acá, Sol en Tauro entra en tu casa 5, siempre es un mes para disfrutar de los simples placeres, para mostrarme con autenticidad, para compartirme con mis afectos, para monetizar mis dones y talentos, para sentirme validado cuando me muestro como soy, cuando comparto lo que me hace feliz. Bueno, una energía hermosa, tener la energía Tauro en casa 5 es el placer de lo material, del cuerpo, de la sensualidad, en una energía, esa energía en una casa que es experiencia de ser, de disfrutar del corazón, de la niña o niño interno, del juego, de los hobbies, de los talentos, de los romances, los hijos. Hermosa esa casa 5 con energía Tauro para Capricornio. Y bueno, ahí es donde va a entrar el sol a estimular experiencia de vida y hacerte consciente de cómo estás con el tema de valor y de monetización en términos de dones y talentos y de tus afectos, etcétera. Y eso va a iluminar de frente a Lilith en Escorpio en tu casa 11, que bueno, de alguna manera son los tabús, los miedos, las negaciones que tengo en términos de grupos, en términos de lo que yo me permito o no me permito o me reprimo cuando estoy en grupo, con mis amistades, con los grupos, proyectos creativos en equipo, grupos de pertenencia, o la comunidad, o las redes sociales. Así que bueno, va a haber algo ahí que va a estar tensando de la 2 a la 8, más bien de la 8 que es Marte en Leo, frente a Plutón en Acuario en la 2 y del Sol en Tauro frente a una Lilith en Escorpio en casa 11, ¿ok? Quizás sea la casa 11 la que más absorba toda esta tensión, ¿ok? Bueno, y vamos a los últimos 4 signos, vamos con los mutables, Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis. Para Géminis de Sol o ascendente, si yo tengo Géminis acá en mi casa 1, soy ascendente Géminis, o tomo al Sol en Géminis como casa 1, voy a tener a Escorpio en mi casa 6, a Tauro en mi casa 12, a Leo en mi casa 3 y a Acuario en mi casa 9. Entonces vamos a tener a un Marte volviendo a entrar en Leo en tu casa 3, algo que estuvo pasando del 4 de noviembre al 6 de diciembre, que se estimula una acción de corazón con lo que quiero decir, con lo que comunico, con mi entorno cercano, con mis hermanos, con algo que estoy queriendo aprender o estudiar en términos de algo creativo, porque leo, o algo que quiero comunicar en relación a los romances o a los hijos, o algo que quiero comunicar con creatividad siendo protagonista. Bueno, Marte actúa con mucha decisión, mucha determinación, mucha autenticidad y mucha valentía por su corazón, aunque tenga que afrontar por tercera y última vez sus miedos tan terribles que ya los afrontó 2 veces, por eso es como que esta es la última y lo va a hacer igual, que los miedos vienen por el lado de la casa 9, ¿no? Eso terrible que puede pasar si en la zona del extranjero, en la zona de visas y ciudadanías, de estudios superiores, del saber,
de mis creencias, ¿no? Los miedos terribles que mueven mis creencias. Creencias que yo tengo que me detonan terrores a futuro de lo terrible que puede pasar si, ¿no? Si yo comunico con corazón y autenticidad y valentía y me la juego por lo que de verdad quiero. Bueno, acá en la Casa 9, que es el extranjero, lo foráneo, filosofías de vida, religión, otras culturas, creencias, visas, posgrados, ciudadanías, permisos para trabajar en otro lado, para viajes largos, bueno, todo eso que parece allá en lo lejano, despertar mis terrores más profundos. Bueno, lo voy a hacer igual, por supuesto, Géminis. Vas a comunicar igual, vas a ser auténtico igual, porque es el momento de actuar desde el corazón, pero obviamente va a mover, vas a afrontar por tercera y última vez y hacerte consciente de esa sombra, ¿no? Del miedo a dejar de pertenecer, porque Acuario, o el miedo a lo terrible que puede pasar a futuro, en relación a, no sé, franquicias que tengo alrededor del mundo, a la capacidad de expandirme y crecer, como mi horizonte. Tengo mucho miedo de ese horizonte, de esa expansión, de mi potencial, si me la juego por esto, si digo esto, si comunico esto, si actúo, motorizo esto que quiero decir. ¿Qué es lo terrible que puede pasar en términos legales, de potencial, de amplitud, del mundo, de alguien que está en otro lado, de alguien que está lejos, de algún contrato con el extranjero, alguna posibilidad de expansión? Voy a perder esa capacidad de crecer, voy a dejar de ser visto, es como que si se estuviera poniendo en juego a futuro tu capacidad, tu expansión, un viaje largo, irme a ver a otro lado, una posibilidad de expansión que puede tener que ver con el extranjero, con una filosofía de vida, con un permiso, con un trámite, con alguien que está lejos. Pero bueno, Géminis, obviamente, casa 3 es tu territorio de los geminianos, lo vas a decir igual, lo vas a hacer igual, aunque con miedo y todo, afrontando ese Plutón en Acuario. Pero además tenemos al Sol en Tauro en tu casa 12 y siempre como es un mes antes de tu cumple, es el mes de donde yo digo low battery, ¿no? La batería está en rojo, estoy en reserva. Siempre el mes antes de nuestro cumpleaños, o si tenés el ascendente en Géminis, cuando el Sol entra en Tauro es todo un mes donde se está iluminando mucho un cierre de ciclo, porque estoy cerrando un año, ya hace casi un año que cumpliste años o que el Sol entró en tu casa 1 y es como un cierre de ciclo, se iluminan finales, se ilumina mucho temas a nivel de tu espiritualidad en términos de tus creencias sobre tu valor, los programas heredados acerca de autoestima, de valor propio, de recibir, de vínculos que tienen que ver con sanar o cerrar cosas o finalizar temas que tienen que ver con dinero, con el disfrute, con el vínculo que tenés con la materia, con lo material, con el dinero, con el recibir, con la autoestima, con la capacidad a nivel de recursos, todo lo que tenga que ver con esa mente inconsciente, con cierres de ciclo, con lecciones del alma que estás trascendiendo. Bueno, el sol va a iluminar todo eso y te va a hacer consciente de los finales que hay que dar, de las cosas para las cuales hay que soltar, de las cosas que te vas a dar cuenta que estás sanando a nivel de tu autoestima y de tu valor propio, de tu vínculo con lo monetario, el dinero y las posesiones. Es un hermoso mes para ir lento, tranquilo, bajar la velocidad, darte como ese tiempo de retiro para iluminarte por dentro, porque es como una zona de tiempo aparte, pero de mucha conciencia, ¿ok? Así que ese mes es para ver cómo todo se empieza a cerrar y a ubicar en su lugar para iniciar un nuevo ciclo distinto dentro de un mes, ¿ok? Eh, Puede ser que te sientas muy cansado o cansada, obviamente, ¿no? Con muchos temas, como, uff, ya es como quiero terminar, ya es como estoy cansado, ya estoy como con poca energía, así que tenés que elegir muy bien a dónde vas a poner tu energía. Bueno, ese sol en Tauro, entrando en tu casa 12 Géminis, ilumina de frente a Lilith en Escorpio en tu casa 6. Entonces, todo lo tabú, todo lo prohibido, todo lo que Lilith quiere un poco jugar desde un lugar distinto, rompiendo lo establecido, se mueve en tu zona de trabajo, día a día, salud física, lo vas a poder sentir mucho quizás a través del cuerpo, quizás tu deseo sexual en lo cotidiano, tu búsqueda de placer y disfrute de lo prohibido a través de lo cotidiano, hacer las cosas distinto, como cuando yo quiero poner un ingrediente que, viste, como esa cosa de quiero salirme. Lilith siempre quiere salirse de lo que ya se ve, se establece, se acepta. Ella quiere jugar por otro lado. Así que puede ser un momento para
ver cómo el diablo está en los detalles, diría yo, con Lilith en Escorpio en casa 6, ver cómo, nada, ¿no? Quizás también esa sombra, esa forma de sabotearte, micro saboteos, micro boicoteos, micro manipulaciones, micro búsqueda de control, ¿no? En los detalles está esa Lilith jugando ahí, queriendo hacer de las suyas, con una energía de mucha intensidad, de mucha búsqueda de control, de querer como de alguna manera llevar la batuta de la situación. Pero bueno, es un poco la casa 6 la que recibe más que nada la atención de lo que está pasando por, si yo tengo el ascendente en Géminis, este Marte en Leo en casa 3 frente a Plutón en Acuario en casa 9 y este Sol en Tauro en casa 12, ¿ok? La zona de la mente, del aprendizaje y el saber, de lo cercano y lo lejano, de los hermanos y lo foráneo, frente a una zona de cierres de ciclo del alma, de retiro, de sanación, de finales para hacer, bueno, todo va a detonar en tu día a día, tu salud física, tu actividad cotidiana. Así que trata de habitarte y de quizás investigar esos hábitos desde los cuales vos misma te estás saboteando, boicoteando, o esos hábitos que querés explorar que no son tan bien vistos o tan aceptados, ¿no? Por ahí creo que un poco desde el plano de lo sexual o del tema de la psiquis puede venir por Escorpio, ¿ok? Así que, bueno, eso, Géminis. Por ahí van a venir el tema, esas son las áreas, casa 12, casa 6, casa 3, casa 9, que van a estar siendo estimuladas por estos movimientos de signos fijos y las tensiones. Vamos con Sagitario. Si yo soy de Sol Sagitario, lo tomo como casa 1, o si soy ascendente Sagitario, bueno, voy a tener la energía de Marte en Leo entrando en mi casa 9, digo bien, sí, casa 9. Marte en Leo ya estuvo acá en tu casa 9 del 4 de noviembre al 6 de diciembre, tratando de motorizar temas de viajes largos, visas, ciudadanías, irme a trabajar o a estudiar a otro país, otras culturas, aprender otros idiomas, especializarme en algún saber, o sea, algún estudio superior, universidad, facultad, posgrado, seminario, o algún tema que tenga que ver con personas que están en otros países en larga distancia, o temas de creencias. Que vos lo vivís con energía Leo, por ser de energía Sagitario, tu casa 9 tiene energía Leo, entonces en esa zona de lo foráneo es donde se despliega tu energía creativa, más leonina, más protagonista, a veces egocéntrica y caprichosa, otras veces más luminosa en términos de disfrutar de la vida y jugar. Entonces, bueno, es desde ahí de donde Marte vuelve a activar esa zona donde estuvo el 4 de noviembre al 6 de diciembre y desde ahí se enfrenta por tercera y última vez justamente con Plutón, que está en Acuario en tu casa 3. Acuario en casa 3 tiene que ver mucho con cómo la curiosidad de mi mente, mi diálogo interno, lo que digo, lo que pienso, impactan mi salud mental, porque Acuario. Plutón va a trabajar 20 años esta zona para vos por ser de Sagitario. Entonces, bueno, Marte desde el extranjero, desde lo lejano, es una acción desde el corazón, con autenticidad y con valentía, que irrumpe desde ese extranjero, puede ser un proyecto que te proponen, puede ser un permiso que te dan, puede ser una persona del extranjero que te expresa, no sé, una declaración de amor, puede ser hijos que están lejos en otros países o alguien que te invita a trabajar en el extranjero o algo que tenga que ver con eso que está lejos, que puede ser temas de creencias, ¿no? La casa 9 son las creencias y mi horizonte posible, mi expansión, mi crecimiento, mi potencial. Bueno, hay algo ahí que es una acción creativa, valiente, auténtica del corazón que puede motorizar un nuevo horizonte, motorizar lo posible, motorizar tu creer en vos o alguien de afuera que cree en vos y te cree posible, cree en tu potencial, pero que te va a hacer afrontar los miedos terribles que te detona tu forma de pensar. Tenés una perspectiva y unas ideas y un diálogo interno donde Plutón te entra a mostrar cómo esa forma de pensar, cómo tu perspectiva, las palabras que usás, lo que te decís, la lectura de la realidad ahí en corto plazo que haces, te está secuestrando tu potencial, te estás aterrorizando, te estás metiendo miedo, estás siendo como tu propio terrorista mental. Así que una vez más vas a tener que afrontar tu terrorista mental
porque si no, no vas a poder actuar con creatividad, valentía y corazón por tu horizonte posible, por tu potencial, porque crees en vos, por la fe que puedes tener en tu crecimiento, porque tu Plutón dentro de tu cabeza te va a detonar muchos miedos y cosas terribles que pueden pasar a futuro, o con tus amistades, o con o los grupos de pertenencia que tenés ahí así en corta distancia, contexto cercano, y eso te puedes sabotear, que no creo, porque es la tercera de tres. Marte ya se enfrentó a eso dos veces, a principio de noviembre, a principio de diciembre. Esta es la tercera y es como el batacazo, ¿ok? Pero es un batacazo que tiene que enfrentarse a eso y tiene que trascenderlo, ¿ok? Así que sabe que tu cabeza va a ser tu peor enemigo en este momento. Vas a tener un terrorista mental que te va a estar diciendo las peores cosas terribles que te pueden pasar si escuchás esta acción o si actuás por esto, que es lo que vos realmente querés alcanzar y en lo que vos realmente tenés fe en cuanto a tu creatividad, tu autenticidad, tu sentir, tu corazón, ¿ok? Y todo es de lo cercano a lo lejano. O sea, la acción viene desde afuera o hacia afuera en lo lejos, y el peligro lo sentís en lo cercano, en vecindad, hermanos, tu salud mental, tu mente, las cosas terribles que pueden pasar, ¿no? Que es un diálogo interno, es como una película de terror que te estás contando y vos tenés que poder trascenderla porque te quita fuerza, te quita poder personal, te quita potencial. Entonces, Marte en Leo frente a Plutón en Acuario en casa 3 para Sagitario del Sol o ascendente, va a estar cruzado por un Sol en Tauro, en tu casa 6, que este Sol en Tauro es como vos, por ser de Sagitario, de Sol o ascendente, solés ser una persona que busca estabilidad, tranquilidad, lento pero seguro en el día a día, te gusta saborear la vida en lo cotidiano, los simples placeres de la vida, la sensualidad, el recibir, el monetizar con tu trabajo cotidiano, con tus rutinas, en tu salud física. Bueno, es siempre un momento donde el Sol entra en Tauro y se estimula esa actividad diaria, se estimula, se ilumina mucho cómo estás en términos de valor propio y cómo eso se refleja en cómo te habitás, cuáles son tus hábitos, cómo comes, cuánto dormís, qué tipo de espacios estás habitando, con qué personas cotidianamente te encontrás, a qué actividades le das tu energía. Bueno, eso que vos lo vivís con energía Tauro, ahora con el Sol se ilumina, se estimula ese tipo de experiencia cotidiana y te vas a dar cuenta cómo está tu autoestima y tu valor propio, porque vas a ver cuánto ganas a día, a qué le dedicas tu tiempo, si realmente estás honrando tu verdadero valor y tu autoestima en la rutina cotidiana, con lo que cotidianamente haces, con a qué le dedicas tiempo, cómo te cuidas tu salud en el día a día con tus hábitos, etc. Ese Sol en Tauro en casa 6 va a iluminar de frente a Lilith en Escorpio en casa 12. Qué interesante, porque acá es un territorio de lo inconsciente. Entonces Lilith son los tabú, los deseos negados, reprimidos, que tengo heredados, como acá hay como una herencia inconsciente, como programas inconscientes de cosas que deseo pero reprimo, de cosas que niego, de fantasías sexuales, fantasías a nivel de psiquismo, ¿no? De cosas espirituales, de cosas, porque Escorpio en casa 12 es una energía de transmutación, de alquimia, de ave fénix en los finales, en los cierres, en zona de retiro, en zona muy privada, muy tuya, en una zona tras bambalinas, en una zona muy inconsciente, que va a salir muy eyectado por la casa 6 eso, porque la casa 12 se ve muy reflejada por la 6 porque es muy abstracta y tan oculta y tan inconsciente que vos desde acá no la ves, ¿ok? Pero va a salir proyectada por acá, por tu casa 6. Y el sol la va a iluminar de frente también, ¿ok? Así que a través de lo que estés viviendo en tu cotidianidad todo este mes, te vas a dar cuenta que está pasando con esa Lilith en Escorpio, en tu zona espiritual, en tus sueños e ideales, en tus fantasías, diría yo sobre todo. Vas a ver qué soñás. Acá hay una cosa de lo tabú, lo prohibido y lo negado que los sueños van a revelar y te van a alterar tu día a día quizás, ¿no? Porque te van a tener información que decir, no, no sé qué hago con esto, ¿no? Ya me contará Sagitario qué está pasando. Pero bueno, las casas son el eje cuerpo-espíritu, casa 6, casa 12, que se ilumina desde el Sol en Tauro a la Lilith en Escorpio en casa 12, y de Marte en Leo en tu casa 9, motorizando y afrontando ese Plutón en Acuario en tu casa 3.
Vamos con los últimos dos, Virgo y Piscis. Virgo de Sol o ascendente. Bueno, para Virgo de Sol o ascendente, si yo tengo el ascendente en Virgo, tomo como punto de partida el Sol en Virgo, voy a tener a Leo en mi casa 12, a Acuario en mi casa 6, Marte afrontando por tercera y última vez a Plutón en Acuario en casa 6. Marte en Leo entra en casa 12, digo bien, sí. Entonces, esto es algo que ya pasó del 4 de noviembre al 6 de diciembre, sobre todo a principios de noviembre, Marte entró en Leo y ahí se enfrentó a Plutón en Acuario en tu casa 6. Y después, a principios de diciembre, cuando empezó a retrogradar, otra vez se lo encontró a Plutón de frente. Esta es la tercera y última, Marte ya se actualizó, ya hay otra forma de actuar, de motorizar, todo lo que tiene que ver con tu casa 12, que es zona de finales, finales para dar, cosas que quiero terminar. Quizá en su momento impulsivamente o reactivamente, quisiste terminar cosas de manera intempestiva o quisiste hacer cosas, alcanzar sueños de manera arrebatada. Son acciones medias arrebatadas, medias egoicas, medias caprichosas, porque Marte en Leo, pero ahora que se actualizó, bueno, ahora que se actualizó Marte en Leo en casa 12, es como todo lo que es material inconsciente, programas inconscientes y también todos los finales de cosas que el alma está trascendiendo, porque es casa 12, son lecciones que el alma trasciende, tus sueños ideales, tus fantasías, que ahí Marte está empezando a motorizar, ¿no? Y que está empezando a reactivar, a hacerlo desde un lugar diferente, con más corazón, con más autenticidad, como soñar y tener ideales y sueños que realmente me representen a mí como esencia, trabajar mucho con el chakra corazón a nivel espiritual, lo que realmente a mí acá me pasa, ¿no? En mi ser, lo que realmente me hace feliz a nivel de mi esencia, la felicidad de estar vivo por este ser que soy, más allá del personaje, de las circunstancias. También tiene que ver mucho con todo lo que hayas heredado de programas a nivel de ser visto, de reconocimiento, de permiso de ser, de, de, de alguna manera creatividad, talento, hobbies. Bueno, hay mucho ahí que Marte va a volver a activar y va a tener que afrontar desde su cotidianeidad o se va a reflejar en tu salud física, en tu rutina, en tu actividad cotidiana, esos miedos, esos terrores a dejar de pertenecer o a los cambios que puedan generar, ¿no? Plutón en Acuario en casa 6 son los grupos que cotidianamente habito, si trabajo en equipo, si trabajo con mis amigos, si trabajo online. Bueno, Plutón es como el miedo a dejar de pertenecer, a ser rechazado, a ser excluido, a qué me van a decir, me van a cancelar, si yo actúo con autenticidad por esto que a nivel espiritual y profundo, y que mi alma me pide, ¿ok? Mi alma quiere esto, mi alma quiere conquistar este territorio creativo, mi alma quiere ser vista, quiere que yo me muestre, quiere jugársela por lo que siento y quizás eso me da mucho miedo cómo puede afectar mi trabajo cotidiano o los espacios que habitualmente habito, las amistades que suelo eh, vivir en el día a día y cómo también la salud mental puede impactar en mi salud física. Igualmente, todo lo que Marte en Leo haga lo vas a ver proyectado mucho acá, ¿ok? Con este Plutón en Acuario en casa 6, así que te vas a dar cuenta mucho por tu salud física, cómo está, qué está pasando con tu alma, ¿ok? Con este último enfrentamiento. También, por ser de energía Virgo, vas a tener al Sol en Tauro, iluminando tu casa 9, acá. Yo soy de energía Virgo, tengo a Tauro en mi casa 9. Bueno, el Sol en Tauro va a iluminar el extranjero, lo foráneo, va a iluminar la zona de tu posibilidad, de tu horizonte posible, de tu crecimiento, tu potencial de estudios superiores, visa, ciudadanía, vivir, trabajar o viajar al extranjero, personas en el extranjero, todo lo que tenga que ver con tus creencias, tu forma de ver el mundo y la vida, tu fe y tu creencia en vos mismo o en vos misma. Entonces, en esta zona de casa 9 el Sol entra en Tauro todos los años en esta época y empieza a iluminar estos temas, estos asuntos, monetizar algo en el extranjero, no sé, transmitir mi saber y cobrar en moneda del extranjero o ampliar, llevar franquicias por todo el lado del mundo con la empresa que tengo, no sé, hay muchas cosas Virgo que podés vivir este, con esa, con esa energía del Sol en Tauro en tu casa 9.
pero evidentemente tiene que ver mucho con cuánto se me valora, cuánto yo valoro, cómo quiero monetizar, temas de dinero, temas de posibilidad de crecer a nivel de dinero, de posesiones, tema de expansión, de inversiones en el extranjero. Bueno, hay mucho que puede pasar con esa energía Tauro, pero el tema acá es que va a estar en tensión ese potencial, ese horizonte posible y todo lo que implica extranjero, visa, ciudadanías, títulos, posgrados, con lo que está pasando en tu casa 6 casa 12 tus rutinas y lo que está pasando a nivel de cierres y tu alma, que lo que más va a salir proyectado es por casa 3 donde tenés Escorpio, que es tu mente, tu forma de comunicarte, tu relación con vecinas y vecinos, hermanas y hermanos, tus estudios. Bueno, es esa casa 3 tu perspectiva, tu mindset, tu manera de hablarte, tu diálogo interno, tu manera de comunicarte, viajes cortos, trámites, que lo vivís con energía Escorpio y ahí está Lilith, y además es la zona que más va a recibir toda esta atención, para ver cómo la alquimizás, cómo morís y renacés a una nueva perspectiva, a una nueva forma de decir, a una nueva forma de comunicarte, aprender a darle la vuelta a las cosas, a transmutar, y también trabajar mucho en tu mente cómo está esa Lilith, esa energía de sombra, de deseos, de cosas que pensás pero no decís, que te reprimís, de deseos, de pensamientos ocultos, negados, reprimidos, tabú, ¿no? El tema de lo prohibido es muy Lilith en Escorpio. Bueno, ¿qué pasa con eso a nivel de psiquis, sexualidad, a nivel de tu profundidad emocional? ¿Cómo impacta en tu manera de pensar y de decir y en tu marco más cercano? Y es lo que va a estar siendo iluminado por este Sol en Tauro en casa 9 zona de creencias y de lo posible. Así que bueno, es tu casa 12 y 9 las que van a iluminar la 3 y la 6. ¿Por qué? Porque el Sol en Tauro desde la 9 ilumina la 3 y en Escorpio, y porque Marte en Leo por tercera y última vez afronta a Plutón en Acuario en tu casa 6, ¿ok? Y por último, Piscis de Sol o ascendente. Pobre mate. Bueno, para Piscis de Sol o ascendente, si yo soy de Sol en Piscis, lo tomo como casa 1, no importa en qué casa esté, lo tomo como punto de partida, o si tengo el ascendente en Piscis, voy a tener al Sol en Tauro entrando a iluminar cómo me hablo con valor, ¿no? Cómo mi valor y mi autoestima se ve reflejado en mi manera de pensar y de decir, y en lo que me llama la curiosidad y de las cosas en las que estoy debatiendo y hablando con otras personas, y también en términos de monetización de lo que comunico, cómo monetizo, cómo me hago publicidad para vender más, cómo publicito, cómo comunico mi valor, lo que valgo, lo que quiero vender, lo que quiero comprar, posesiones, recursos, fuentes de ingreso. Y bueno, este Sol en Tauro va a estar iluminando a Lilith en Escorpio en casa 9 para Piscis, que tiene que ver con ese horizonte posible que yo lo pienso como muy transformador, pero que me da mucho miedo, que siento que la zona del extranjero, lo foráneo, puede ser una zona de fusión y entrega total con un otro, o donde se mueve las creencias en términos sexuales o de psiquis, cómo la zona de creencias y de expansión y crecimiento se ve reflejado en lo tabú y lo prohibido que es Lilith en Escorpio, a ver qué cosas se mueven ahí, ¿no? En términos de creencias. Después, en cuanto a expansión y crecimiento, bueno, la sombra de qué me digo yo, de qué cosas terribles pueden pasar, o los miedos profundos que puedo tener, o lo intenso que siento que puede ser si me voy a vivir al extranjero, o una relación que tengo con alguien del extranjero, o si me voy a trabajar afuera, o si, no sé, pienso en quiero estudiar algo profundo, esotérico, teológico, religioso, algo que tenga que ver con los escorpianos, o algún estudio superior en términos de sexualidad, de psicología, todo lo que es esoterismo, todo lo que es la transformación del ser, la profundidad del ser humano, bueno, cualquier estudio que quiera emprender en eso. Lili de ahí va a mostrar mucho lo prohibido en esos términos. No está bien que yo quiera, no sé, estudiar tal cosa, o no está bien que yo crea que es posible irme al extranjero y tener mayor poder, o, no sé, expandir mi potencial a través de algo que no está bien visto.
no sé, hay muchos temas de poder, de dinero, de sexualidad acá por energía Escorpio en términos de lo posible, de mi expansión, del extranjero, de lo foráneo, pero también de mis creencias que Lilith va a ayudar a trabajar porque lo va a encender y con el sol en Tauro iluminándonos te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Qué es eso que yo me imagino allá a lo lejos? Y de ese sol en Tauro iluminando a Lilith en Escorpio también tenemos yo soy ascendente de Piscis, vamos a tener también a Marte en Leo en tu casa 6. Ok, acá tengo a Leo, porque si soy Piscis, enfrente tengo a Virgo, acá está Leo. Bueno, Leo en casa 6 es una persona que suele ser muy creativa, suele ser una persona que juega mucho en su cotidianidad, que tiene a su niño interno a flor de piel, que también puede ser muy egocéntrica o caprichosa en su trabajo o en su cotidianidad. Una persona que tiene muy buen cabello, buena melena, digo yo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa acá con la casa 6 y la energía Leo? Que Marte ya estuvo acá a principios de noviembre y a principios de diciembre, del 4 de noviembre al 6 de diciembre entró en Leo, se enfrentó a Plutón en Acuario en tu casa 12, llegó hasta el grado 5 o 6, empezó a retrogradar, se volvió a encontrar con Plutón en casa 12 y ahora se encuentra por tercera vez. Marte en Leo en casa 6 es actuar desde el corazón en lo que yo cotidianamente hago, en los espacios que habito, actividades físicas que te ayuden en tu salud cardíaca, en el corazón, en el chakra del corazón, talentos, dones cotidianamente que despliego para sentirme feliz, alegre con mi rutina, en mi día a día. Me gusta sentirme bien cotidianamente, no estar esperando al fin de semana para disfrutar. Me gusta que mi trabajo haya un poco de juego, de risa, ¿no? De disfrute. Bueno, ese tipo de energía se vuelve a motorizar desde un lugar totalmente nuevo, vuelvo a actuar, a ejecutar, a motorizar hábitos que me hacen sentir bien conmigo, me hacen sentir viva, vivo, disfrutable, me hacen jugar un poco en la vida, no estar siempre pensando que las cosas que tengo que cumplir, los horarios que tengo que respetar. Pero este Marte en Leo, en casa 6, se enfrenta por tercera y última vez con Plutón en Acuario, que son los miedos ocultos, los duelos reprimidos, negados, porque Plutón en Acuario en casa 12 son los miedos que desde la salud mental, ¿no? Cosas que necesito sanar en mi salud mental, que son miedos que tengo ahí metidos y que me drenan, me despiertan, no sé, ataques de pánico, todas cuestiones de sombra, de psiquis, de miedos, de terrores que tengan que ver con salud mental o con el futuro que yo tengo en mi cabeza, pero de manera muy inconsciente, ¿no? No son conscientes. Y me mueven desde ahí una energía de sombra fuerte que me quita mucho poder, mucha energía y mucho poder personal, pero ahora Marte actuando con autenticidad por disfrutar el día a día, por jugar un poco en lo cotidiano, por hacer las cosas más disfrutables, ¿no? Disfrutar la vida en el día a día, va a terminar de afrontar por tercera y última vez esos miedos y de alguna manera quizás trascenderlos. Así que casa 6, casa 12, casa 9, casa 3 son los ejes también para Piscis que van a ser puestos en jaque, el tema del eje del saber, de lo cercano a lo lejano, los hermanos, el crecimiento, mis creencias, mi mente, y salud física, cuerpo día a día, frente al espíritu, el alma, los sueños, los ideales. Bueno, son las áreas que van a estar interpeladas, sobre todo a partir de esta semana. Bueno, he pasado por todos los signos, ahora voy a subir el video y ténganme paciencia porque voy a empezar a poner la descripción del relojito por debajo para que puedan cliquear directamente en el signo de sol o ascendente. Recuerden que con el ascendente puede variar porque a veces depende el grado, la distribución de las casas, etcétera. Quizás no coincide exactamente, pero bueno, ahí tienen un poco la rueda de las casas para que sepan qué significa cada uno, si saben ver dónde está cada uno de estos planetas en su casa, en su carta, perdón, miran cuáles son las casas y saben más o menos cuáles son los temas que van a entrar en jaque, a tensionar para transformar, para transmutar, para que ese combustible nos mueva de lugar, sobre todo interno, ¿ok? Porque es una semana de cuarto menguante hacia la luna nueva. Ya llegaremos entonces al domingo, perdón, 27, donde tendremos una luna nueva en Tauro, y vamos a ver ahí qué sucede con todo esto que queremos iniciar, qué queremos sembrar, cuáles son nuestras intenciones para dentro de 6 meses.
Mi nombre es Gaby García Lizalde, yo soy Otro Tú. Si te suscribiste al canal, gracias, dame un like para poder seguir sumando gente. El canal empezó a estar monetizado porque llegamos a muchísima gente. En el video de Neptuno en Aries, signo por signo, llegamos a, bueno, a 6.000 visualizaciones. YouTube me mandó unos mails de felicitaciones porque el canal creció muchísimo este último mes. No sé qué cantidad de suscriptores hemos sumado, como 200, 300 suscriptores. Es gratis la suscripción, recuérdenlo. Sí tengo la posibilidad de armar membresías para darles videos exclusivos a los miembros con un abono mensual que pueden hacer. Me pueden regalar donaciones con el gracias, que hay un corazón que dice gracias y ustedes donan. Es una miseria, sinceramente, en términos argentinos, creo que son 20 pesos. Imagínense que no te compras ni un chicle con eso. Pero bueno, si se suma con la cantidad de gente que lo ve y que tiene ganas de darme un boost ahí monetario, hablando del Sol en Tauro, genial. A mí me suma, es mi laburo, es mi vocación, es mi profesión, es mi servicio. Lo hago hace 13 años gratis, así que imagínense que no necesito que me paguen para hacerlo porque me encanta hacerlo, pero si puedo recibir dinero a través de esto, genial, porque es otra fuente de ingreso que me ayuda a sostenerme gracias a esto que amo hacer y que amo dar. Y creo que también hay otras formas, si quieren que su comentario se vea en el video, que tengan stickers, o sea, hay un montón de formas. De hecho, también con anuncios, van a empezar a ver anuncios en el canal para monetizar a través de los anuncios. Todas las formas que YouTube te ofrece para monetizar a través de tu vocación de YouTuber, básicamente. Así que bueno, les agradezco un montón. Recuerden que están los contactos en el canal para hacer una lectura de carta natal, revolución solar o regalarle a alguien su revolución solar si está por cumplir años o la lectura de su carta natal si nunca la recibió. Es algo súper, súper rico a nivel de conocimiento de uno mismo o también de saber un poco, bueno, con qué voy a estar trabajando el año que empieza, cuáles son recursos, los desafíos, cómo voy a estar sintiendo, saber un poco cómo llevarse con gracia durante el año. Así que bueno, todo lo que quieran está ahí a mano, me contactan por Instagram, por WhatsApp. En Instagram está Linktree, que tienen un montón de opciones para pedir lo que necesiten. Y nos estamos hablando, espero que tengan una hermosa semana. Arrancamos con ganas de cambio, así que arranquen la semana haciendo algo distinto, traten de desayunar algo diferente, ir al trabajo por otro lugar o meter una actividad diferente, hacer un encuentro con alguna amistad o con alguien. Hagan algo distinto estos días que arranca la semana porque es lo que la luna necesita de nosotras y nosotros cuando la luna entra en Acuario. Un beso.